El horizonte perdido. El día que el Odiseo rompió el último límite del sistema solar, la humanidad terrana creyó haber alcanzado el clímax de su ambición. Tras siglos de luchas internas, colonias en Marte y las lunas de Júpiter, tras el dominio de la fusión y los motores de curvatura tempranos, los descendientes de la Tierra al fin habían dado un paso más allá del resguardo de su estrella madre. Era un triunfo que resonaba en cada transmisión, en cada monumento digital erigido en honor a la perseverancia humana. La especie que nunca se rindió, que se adaptó a todo, estaba por conocer que aguardaba más allá de la negrura. Lo que nadie esperaba era encontrarse a ellos mismos. El contacto se dio en un sistema binario de 36 años luz de la Tierra. El Odiseo detectó primero las señales, pulsos regulares en frecuencias radiales demasiado ordenadas para ser naturales. Luego vinieron los rastros de infraestructura orbital, las cicatrices en las superficies de un planeta terraformado con precisión quirúrgica. Y finalmente, una flota que emergió del espacio con una formación que delataba disciplina y antigüedad. No eran alienígenas, al menos no en la definición que los terranos habían soñado por generaciones. Eran humanos. Humanos con la piel, los gestos y la mirada reconocible de hermanos lejanos, pero diferentes en la forma en que se presentaban. No hubo disparos, hubo silencio. Luego una transmisión. Descendientes olvidados de la primer semilla, identifíquense. La tripulación de Odiseo quedó muda. La capitana Lyra Navas respondió con voz firme. Somos la humanidad de la Tierra. Nacimos en el tercer planeta de la estrella a la que llamamos Sol. ¿Quiénes son ustedes? La respuesta fue tan serena como inquietante. Nosotros somos los guardianes, los que fueron moldeados por las razas superiores para custodiar los límites de la gran expansión. Nuestra existencia tiene un propósito. Ustedes no deberían estar aquí. La frase cayó como plomo en el puente. Por primera vez, los terranos escuchaban a otros seres que hablaban de su especie, no como producto del azar evolutivo, sino como obra diseñada, como herramienta de un plan mayor. Pero había algo más. Los guardianes hablaban con certeza de su origen, mientras que los terranos solo conocían la historia de su propio esfuerzo, su supervivencia y sus errores. En las semanas siguientes, la diplomacia improvisada dio paso a revelaciones. Los guardianes afirmaban que ambos compartían el mismo origen, creados como fragmentos de una unidad sembrada por civilizaciones antiguas más allá del espacio cartografiado. Solo que había una diferencia crucial. Los guardianes tenían un propósito inscrito en su ser: custodiar los límites del cosmos conocidos, impedir el paso de entidades que habitaban más allá de lo comprensible. En cambio, los terranos, según ellos, eran un error. Su línea fue abandonada, explicó Serafiel, uno de los altos emisarios, guardianes, con un tono que mezclaba compasión y repulsión. Un fallo en la programación inicial los dejó incompletos. Se les privó del propósito original, pero se les inoculó accidentalmente un deseo desbordante de conocer más, de ir más lejos, de expandirse sin límites. Ustedes no debían sobrevivir tanto tiempo, y sin embargo, aquí están. Los terranos escuchaban entre incredulidad y rabia. ¿Un fallo? ¿Un error? Para ellos, el impulso por explorar, aprender y superar límites no era un defecto, sino la esencia misma de lo que significaba ser humano. Pero para los guardianes, aquella hambre de infinito era peligrosa, incluso herética, ante el orden que debían proteger. La capitana Navas, en privado, expresó lo que todos sentían. Si dicen la verdad, entonces todo lo que somos nació de un olvido, de un accidente. Pero si es así, prefiero ser hija del error antes que esclava del propósito de otros. Esa noche, mientras las estrellas se desplegaban más allá del casco del Odiseo, la tripulación terrana entendió que no habían encontrado solo hermanos, sino un espejo deformado de sí mismos, una humanidad resignada a obedecer frente a una humanidad que había aprendido a luchar contra todo destino impuesto. Los guardianes no dispararon, pero tampoco ofrecieron bienvenida. Tras el primer contacto,
Los terranos fueron conducidos a una estación colosal que orbitaba el planeta llamado Helion, un mundo terraformado con precisión matemática, donde todo parecía demasiado perfecto para haber surgido de la lucha orgánica que los terranos conocían en la Tierra. A simple vista, los guardianes eran humanos, la misma estructura ósea, el mismo rango de tonos de piel, el mismo abanico de expresiones, pero los terranos pronto notaron lo distinto en lo intangible. Los guardianes nunca dudaban, sus gestos eran medidos, sus decisiones inmediatas, sus palabras carentes de esa chispa improvisada tan característica de los hijos de la tierra. Era como si en ellos la incertidumbre hubiera sido arrancada desde la raíz. Los terranos observaban con desconfianza. Parecen demasiado alineados, murmuró la ingeniera Juan a Navas, como si los compartieran la misma brújula, el mismo norte. O como si nunca hubieran aprendido a perderse, respondió la capitana. Las primeras reuniones oficiales no hicieron más que acentuar la grieta. Los guardianes preguntaban con frialdad: ¿qué buscan más allá de su estrella? Conocimiento, respondían los terranos. ¿Para qué? Porque no basta con lo que ya sabemos. La insistencia irritaba a ambas partes. Para los guardianes todo tenía un fin definido: proteger las fronteras, mantener el equilibrio, cumplir el mandato de sus creadores. Para los terranos, en cambio, el fin era el propósito: aprender, errar, adaptarse, continuar. Las dudas crecían. Los guardianes miraban a los recién llegados con una mezcla de fascinación y recelo, como quien observa a un animal extraño que, contra todo pronóstico, ha sobrevivido a la intemperie sin guía alguna. Los terranos, por su parte, empezaban a preguntarse: ¿y si es cierto? ¿Y si somos el eco de una humanidad fallida? Todo lo que creemos haber conquistado, todas nuestras luchas, ¿no son más que una consecuencia accidental de un olvido? El piloto Arendt lo expresó en voz alta, golpeando la mesa en la sala de mando. ¿Y qué si lo somos? El error nos dio lo único que ellos nunca tuvieron: libertad. Y sin embargo, no todos estaban convencidos. Algunos temían que los guardianes tuvieran razón, que los terranos fueran como una chispa mal encendida, destinada a extinguirse si se acercaba demasiado a las brasas del orden mayor. Las conversaciones privadas de los guardianes no ayudaban. Uno de ellos, Serafiel, dijo con suavidad a los comandantes: ustedes creen que su hambre de conocimiento es virtud, pero el hambre sin límite no es virtud, es maldición. Hemos visto lo que yace más allá. Hay horrores que no deben ser tocados, puertas que no deben abrirse. Fue por eso que se nos dio un propósito. A ustedes se les negó. Solís le respondió sin titubeos: no se nos negó, nos lo ganamos. Pero en su interior la duda germinaba. Noche tras noche, mientras la estación giraba en silencio, ambas humanidades se observaban mutuamente sin saber si estaban viendo un reflejo del futuro o un recordatorio del pasado. La tensión era insostenible. Durante semanas, las reuniones habían sido un juego de preguntas y medias respuestas. Los guardianes observaban con frialdad a los terranos, y los terranos resistían la sensación de ser tratados como un error viviente. Todo estalló cuando el Odiseo interceptó una transmisión encriptada que no estaba destinada a ellos. Era un simple fragmento de conversación entre altos mandos guardianes. Los olvidados no deben cruzar el umbral. Si es necesario, se les devolverá al silencio de donde nunca debieron salir. La tripulación del Odiseo lo escuchó en silencio hasta que el piloto Arendt golpeó la consola con el puño. Ya lo sabíamos. Para ellos somos un fallo que hay que borrar. Navas, con el rostro endurecido, comprendió que las dudas se habían terminado. Lo que venía ya no era diálogo, sino supervivencia. La confirmación llegó poco después. Una flotilla de naves guardianas se aproximó al Odiseo bajo el pretexto de escoltarlos de regreso a su sistema de origen. Pero los sensores terranos revelaron la verdad. Armas activas, protocolos de interdicción, campos de contención en preparación. Los terranos, aunque superados en número y tecnología, no se dejaron atrapar. Navas ordenó a la tripulación dispersar sondas de pulso de la curvatura, prototipos experimentales jamás probados en combate, que distorsionaban los sistemas de rastreo guardianes. El Odiseo escapó en una maniobra desesperada que dejó cicatrices en su casco, pero también un mensaje claro: la humanidad terrana
no obedecería. La huida, sin embargo, no pasó desapercibida. En Helion, los guardianes convocaron a sus consejeros y declararon lo que siempre habían temido. El fallo olvidado ha despertado. Si se permite que avance, traerá ruina a todos. Mientras tanto, en la sala de mando del Odiseo, los terranos debatían el siguiente paso. Algunos clamaban por regresar a la tierra con la advertencia. Otros, con la adrenalina aún corriendo por las venas, proponían atacar primero. Navas guardó silencio largo rato observando las estrellas. Finalmente dijo: «Nos llaman error porque no tenemos propósito más que el que elegimos». Pues bien, elegiremos. No seremos guardianes de nadie, ni siervos de razas que nos abandonaron. Si quieren borrarnos, que lo intenten, pero que sepan que el error aprendió a luchar. Las palabras resonaron en cada miembro de la tripulación. No era un ejército, pero en ese instante todos comprendieron que habían cruzado un umbral. Ya no se trataba de dudas ni de diplomacia. Los guardianes habían declarado que los terranos no debían existir. Los terranos, en respuesta, habían decidido existir con más fuerza que nunca. El conflicto había comenzado. El Odiseo logró escapar, pero no desapareció. Los guardianes los persiguieron, no con la furia de un enemigo, sino con la obstinación de quienes cumplen una orden inscrita en lo más profundo de su ser. La cacería se extinguió por semanas a través de corredores estelares hasta que ambas humanidades quedaron atrapadas en una región muerta del espacio. Un cúmulo sin estrellas vivas, restos de un cataclismo olvidado. Allí en la negrura, donde ni siquiera la luz parecía atreverse a cruzar, se produjo el encuentro definitivo. No hubo batallas épicas ni fuegos cruzados, hubo palabras. Los guardianes cercaron al Odiseo y lo obligaron a descender en una estación abandonada, reliquia de aquellas razas superiores que supuestamente habían creado ambos linajes. Allí, entre mundos corroídos por la edad, se reunieron los representantes de las dos humanidades. Serafiel habló primero, su voz firme como un decreto. «Ustedes no entienden. Más allá de este espacio y de todo lo que conocen, existen fuerzas que destruyen, que devoran realidades enteras. Por eso fuimos creados, para contener, para resistir. Su especie no tiene esa programación. Son peligrosos porque no tienen límite». La capitana Navas replicó sin titubeo. «¿Y qué hay de malo en no tener límite? Gracias a esa falla sobrevivimos. Y sobrevivimos en glaciaciones, guerras, hambres, plagas. Gracias a esa falla cruzamos nuestro cielo y ahora estamos aquí frente a ustedes. Lo llaman peligro, nosotros lo llamamos vida». El intercambio se volvió un duelo de visiones. Los guardianes defendían el propósito, la obediencia, la certeza de ser engranajes en un plan mayor que garantizaba la continuidad de todo. Los terranos defendían el error, la improvisación, la libertad de creer caminos y crear caminos donde no los había. Aún así, eso significaba arriesgarlo todo. Un joven guardián, más impulsivo que sus hermanos, estalló. «Sin propósito no son nada, una chispa que se extinguirá». A lo que la ingeniera Quan respondió con calma: «Preferimos ser chispa libre que fuego encadenado». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier disparo. Por primera vez, algunos guardianes dudaron. Era algo que nunca habían sentido, la grieta de la incertidumbre. Y esa grieta era peligrosa para un pueblo moldeado para no cuestionar jamás. Serafiel, con el rostro endurecido, pronunció la conclusión: «Tal vez el fallo no fue suyo. Tal vez el fallo fue que nosotros nunca aprendimos a preguntar». Los dos bandos se separaron en una estación sin un tratado, sin victoria clara. El Odiseo partió rumbo a la tierra llevando consigo la certeza de que no estaban solos y que su existencia era una anomalía preciosa. Los guardianes regresaron a sus fronteras, incapaces de borrar del todo aquella idea subversiva, que quizás, solo quizás, el propósito verdadero de la humanidad no era custodiar ni obedecer, sino elegir. En la Tierra, cuando los registros de aquel encuentro se difundieron, la humanidad entera se miró al espejo con nuevos ojos. Tal vez no eran los hijos del plan ni del diseño perfecto. Tal vez eran, en efecto, hijos del error. Pero el error era lo que los hacía humanos.